Donald Trump, el presidente estadounidense más atípico de la historia, ha decidido esta semana rehabilitar a Putin, un hombre buscado por el Tribunal Penal Internacional, acusar a Zelensky de haber empezado una guerra consistente en que te invadan tu país y te bombardeen tus hospitales, validar las elecciones en las que Putin siempre gana porque sus rivales se caen por las ventanas o se mueren en Siberia, y llamar dictador a Zelensky porque la ley marcial no permite las elecciones para las que Putin y Trump ya deben tener un títere preparado corriendo la banda que les permita el reparto de las tierras raras y lo poco que de valor le quede a la martirizada Ucrania, martirizada en palabras del Papa Francisco. Hoy se cumplen 3 años del inicio de la guerra y nos queda la impresión amarga de que la lucha de resistencia del pueblo ucraniano, de Europa y de Occidente, no ha servido de nada. O ha servido de poco. Vamos a analizarlo con la ayuda de 3 viejos conocidos en el análisis de la actualidad internacional aquí en la 8 Mediterráneo. El primero de ellos, don Pablo Gil, que es el cónsul honorario de Ucrania en Valencia. Don Pablo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Vicente. A su lado, Amparo Matíes, que es analista internacional, aparte de otras muchas cosas, abogada de prestigio aquí en Valencia, presidenta del Club de Opinión Manuel Broseta. Doña Amparo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, igual que a nuestro querido Jesús de Salvador, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Valencia. Jesús, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Hoy disponemos de un poquito menos de tiempo por razones de programación, pues bueno, vamos a tener 3/4 de hora, pero tenemos 3 valiosos invitados con los que analizar la actualidad, que espero que no nos estropee, como va todo tan deprisa, espero que desde el momento en que estamos celebrando este debate al momento en que ustedes tengan conocimiento de él, pues no pase nada relevante que nos altere lo que aquí vamos a contar, y que se basa en esa pregunta provocadora que yo utilizaba como título del programa, que es Ucrania, 3 años de lucha para nada, don Pablo. Pues la verdad es que sí que es provocador el titular y si ya venía enfadado pues este tipo de ideas, ¿no? De que realmente esto pueda no haber servido para nada, pues sí me enfada mucho y bueno, por decir, hay una expresión que solo la podemos contar en España porque fuera no se entiende, y es que en un plato combinado la gallina está comprometida, pero el cerdo está involucrado, ¿no? Por decirlo así. Entonces, yo a veces me siento así, yo estoy involucrado por el compromiso público que asumí con el consulado honorario, pero también por mi familia, que es ucraniana, y entonces en esta actualidad delirante que estamos viviendo, como explicabas antes, que es una montaña rusa de bombardeo de noticias donde se van lanzando ideas que poco tienen que ver con la tradición política, geopolítica, militar del continente europeo de los últimos años, pues sí estamos enfadados y confundidos. Yo por eso a veces intento calmarme pensando que al final no hay nada nuevo bajo el sol y que lo que tenemos que mirar es un poco ver las cosas con perspectiva. Por mucho que ahora la posición que se dice realista es como aceptar condiciones que no se pueden aceptar, y ver el mundo pues como si fuera una empresa inmobiliaria, el mundo no es así. Y más, el continente europeo ha pasado por una guerra que costó 100 millones de muertos y eso sirvió para algo y se demostró porque hubo 85 años de paz que conseguimos ponernos de acuerdo y crear instituciones y una legislación internacional para evitar que guerras precisamente como esta sucedan. Y entonces, ser realistas, pensar, desde mi punto de vista, que vamos a seguir así, que realmente no se va a firmar una paz sin Ucrania y sin Europa. Porque es que no puede suceder, igual que no puede suceder, como planteaban esta mañana, que Estados Unidos se salga de Naciones Unidas. Yo creo que estamos ante una especie de operación de noticias de shock para que estemos todos comentándolas, pero que la realidad es infinitamente más compleja de lo que se nos intenta contar. Hay muchos observadores que dicen que de Trump hay que creerse la mitad de la mitad, es decir, él siempre juega a máximos y negocia pues poniendo las peores condiciones posibles a su contraparte para después ir rebajando. Amparo, ¿ustedes de esa opinión? Sí, totalmente. Yo creo que la política realista que desarrolla el presidente Trump, que ya se sabía que iba a hacerlo así, lo que no pensábamos a lo mejor era que lo iba a hacer con esta rapidez
Pues es así, es una política de máximas, es una política de interiorista en cuanto a la seguridad de los Estados Unidos y de rupturista con determinado sistema que es el nuestro y ha sido el suyo, del orden liberal que nos dimos a partir de la Segunda Guerra Mundial con todas las organizaciones multilaterales, etc. Pero respecto a la pregunta que realizas de si ha sido para nada, yo pienso que no es que no ha sido para nada. Y ahí es donde está el reto y la oportunidad de ver para lo que ha sido. Desde mi punto de vista, en este momento, ni Rusia ni Ucrania han conseguido el objetivo que tenían, y lo digo aquí delante del cónsul de Ucrania, que tenían en el momento en el que se declaró la guerra. Con lo cual, lo que habrá que ver es cómo se recompone, qué hoja de ruta se señala para ver cómo se soluciona y cuál es el final de esta situación que afecta a todo el orden mundial. No quiero tampoco entretenerme mucho más, pero si queréis luego entramos en ello. Pero yo pienso que en este momento, lo que te digo, no se han conseguido los objetivos ni por unos ni por otros y que si hay que hacer un planteamiento claro, pues es evidente. Hay que asegurar la seguridad, valga la redundancia, de Ucrania, veremos cómo y por quién, y además que esa seguridad sea disuasoria de Rusia, y veremos cómo y de qué manera se consigue. ¿Por qué motivo? Porque si no, sucederá lo que ya sabíamos históricamente que podía pasar y que anunció Putin en la conferencia de Múnich del año 2007, lo anunció. Pero si nos retrotraemos en la historia, deberíamos, que a lo mejor eso resulta difícil, pero es importante conocer que cuando se disuelve la Unión Soviética se crean tres: Rusia, Ucrania y Bielorrusia. Y los tres se reconocen independencia y soberanía. Y después, cuando le hacen firmar a Ucrania los acuerdos de no proliferación de armas nucleares, están firmando Reino Unido, Estados Unidos, Rusia y Ucrania, que era la tercera potencia nuclear, quita las 1.600 ojivas y se las da. ¿A cambio de qué? De su soberanía y protección territorial. Si todavía conservara ojivas nucleares Ucrania, hay un dato otro gallo claro, cantaría. desde mi punto de vista. Se ha violado todo lo que se había acordado. O sea, no se está Trump, de repente, parece que tiene una amnesia histórica a su interés, pero lo bien cierto es que eso está ahí y así podíamos seguir a otras muchas cuestiones. Es que de las respuestas de ustedes dos se derivan tantísimas preguntas, claro, pero esta inicial mía, que yo reconozco que es muy provocadora, porque claro, estamos hablando de miles de muertos, de plantearse si 3 años de lucha han servido para algo o no han servido para nada, con todos esos muertos detrás, pues en fin, duele, pero es que es la cuestión, creo yo, medular, porque vamos a ver, ¿se va a garantizar la seguridad de Ucrania? Dice Amparo Matíes, con un cierto punto de optimismo que yo le agradezco. Vamos a ver de cuánta Ucrania se garantiza la seguridad, claro, por ejemplo, si del 80% o del 100%. Pero en fin, Jesús, ¿3 años para nada, sí o no? Pues desde luego para los centenares de miles de muertos parece que para nada, parece. Porque vamos, las cifras son centenares de miles, incluso si sumamos ucranianos y rusos pasan seguramente del millón, aunque como aquí hay más propaganda, y coreanos también, bueno, y profesionales y mercenarios, o como queramos llamarlos, de muchos países, ¿no? Y brigadistas y todas estas cuestiones que aparecen en la guerra. Desde luego lo que debería analizar la gente es que sirve para algo. Primero, que vean los que se han beneficiado económicamente, lo primero. Aquí sigue el dinero. Cuando hay algún delito, crimen o ilícito, sigue el dinero, que igual llegas al fin de la conclusión. Con lo cual eso es lo primero. Después, yo creo que debería servir, por lo menos en las sociedades democráticas, para que la ciudadanía abra un poco los ojos, de que el mundo no es el mundo de yuppie que nos presentan muchas veces, el cookie mundo, que dicen algunos, el buenismo, y el mundo se rige por 2 variables, intereses y poder. Ni tratados internacionales, que son necesarios y existen, ni cartas de derechos humanos, que existen y hay que intentar hacer que respetarlas, ni Naciones Unidas, ni conferencias internacionales. Al final, lo que manda son intereses y poder. Decía Churchill que Inglaterra, y eso sirve mucho para la anglosfera, no tiene amigos ni enemigos eternos, tiene intereses eternos.
Entonces, es un mundo que se rige intereses y poder, y aquí han confluido una serie de intereses y poderes que iremos viendo, y ha llegado a este, Claro, bueno, a este paso. Con lo en el cual que llegamos a la estamos. conclusión, esas instituciones que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, que teóricamente servían, empezando por la ONU, la OTAN, en fin, etcétera, etcétera, deberían servir para garantizar la estabilidad del mundo, pues vemos que queda en papel mojado porque al final todo se resuelve entre dos personas, ni tratados, ni organizaciones, ni nada. Putin y Trump. Y los demás a mirar. La cuestión es que no se resuelve. La cuestión es que no van a resolver nada. resuelven entre Igual ellos. que en Gaza no va a ser ciudad de vacaciones, tampoco. Es que son cosas que se dicen. Es que es infinitamente más complejo el problema. Pero se puede Por llegar, mucho- aunque yo creo entender el espíritu de sus Sí. palabras, pero se puede llegar a un acuerdo de paz entre ellos dos, aunque luego sea papel mojado, Sí, sí. aunque luego haya Pero es que las consecuencias... resistencia, aunque luego haya... Pero es que luego las consecuencias tampoco le interesan a Estados Unidos. A ver, como decía, esto es mucho más complejo. Al final, todo el apoyo militar y en recursos de Estados Unidos a Ucrania creo que ha rondado los 110 billones. Pero es que Europa ha puesto 130 encima de la mesa. millones. Claro, sí, billones, Oh, billones, con B, perdón. exacto. Ha puesto 130 y ni siquiera se le está invitando a la mesa. Y además de todos los refugiados que ha habido en Ucrania, calcula Naciones Unidas que han sido alrededor de 8 millones, absolutamente el 90% ha sido absorbido por Europa y no se le invita a la mesa de las negociaciones. Es que además, en el momento que empezó la guerra, cuando Ucrania, porque recordemos que las primeras semanas fueron dramáticas porque no había munición y Ucrania estaba resistiendo con lo que tenía. Y Ucrania hacía llamamientos internacionales de vengan a ayudarnos con material, esta guerra la haremos nosotros, pero ayúdennos y tal. Si en ese momento Ucrania no claudicó, cuando estaba, como dice mi hijo, en su prime, ¿no? Lo dicen ahora los modernos. El ejército ruso estaba en su prime con todos los depósitos de la Unión Soviética, más los misiles, más los Armata y los T-90, etcétera, etcétera. Y en ese momento Ucrania no se rindió. ¿Quién piensa que al final, 3 años después, Ucrania va a renunciar a nada o se va a rendir cuando está mejor equipada? Recordemos que el último paquete de ayuda ha sido aprobado por el Congreso y Trump infinitamente no lo va a poder bloquear. Con Biden. Con Biden. Y además pensemos que Europa también se acaba de comprometer por otros 60 billones, pero esta vez de ayuda militar. Quiero decir, que nadie piense, por lo que digo, esos dos no van a resolver nada. Esto es mucho más complicado. Hombre, pues y sí ellos, puede haber ellos no gente hablan de que- reparaciones pues sí de puede, guerra, pues por ejemplo. Permítame que yo le haga de abogado del diablo. Sí puede haber gente que piense que después de 3 años el cansancio de la población puede hacer mella y puede decir, a ver, Zelensky, Totalmente de acuerdo. cierra lo que sea, pero que esto se acabe ya. No, del lado ruso, totalmente de acuerdo. Porque motivos para estar allí cero y la ciudadanía está porque van con contratos privados que si firman y van de voluntarios les pagan. Pero por la parte ucraniana, uno se cansa de existir. Es una guerra existencial. Es decir, sino que se lo digan a la gente que estaba en Mariupol o a la gente de Bucha, que es el tipo de paz que Rusia propone. Al final son eriales donde no hay absolutamente nada y los ucranianos que están allí no quieren vivir así. Pero, por ejemplo, Amparo, y nos vamos enseguida a publicidad, que tenemos una pausa rapidita que hacer, pero, por ejemplo, en Georgia los rusos arrasaron Grozny y luego la levantaron enseguida, o sea, la volvieron a construir, con lo cual es decirles a los ucranianos, sí, lo hemos destruido, pero si firmáis con nosotros, al día siguiente os arreglamos la ciudad otra vez. ¿No? Sí, porque puede pasar eso. Sí, pero vive en Rusia. Puede pasar eso, no creo que en este caso pueda pasar, la verdad, no lo creo en Ucrania. Me inclino más porque posiblemente las fronteras del año 1991 de Ucrania no vuelvan a esa fecha, ¿no? Y nos podemos encontrar a lo mejor con una solución a la coreana, lamentablemente. Pero puede pasar, bueno, depende. Eso es uno de los objetivos que perseguía, en mi opinión, Putin cuando se iniciaba la guerra y que no está cumplido por la respuesta de la guerra para nada o para qué. Una de ellas era, evidentemente, desmilitarizar esto todavía más a Ucrania y además tener un gobierno amistoso, un gobierno títere, como tiene en Bielorrusia. Eso de momento no ha pasado. Lo que pasa es que parece ser que en este momento sí que está sobre la mesa todavía eso en la supuesta negociación que quiere hacer Putin con los Estados Unidos. Ahora hablaremos de esa negociación y de muchas otras cosas más. La pausa y volvemos enseguida. Ucrania, 3 años de lucha para nada. Lo estamos debatiendo con Pablo Gil, el cónsul honorario de Ucrania en Valencia, con Amparo Matíes, analista internacional, y con Jesús de Salvador, profesor de la Universidad Católica de Valencia. Zelensky es un dictador, Jesús.
Pues según para quién. Para Putin, Porque perdón, desde para luego Trump seguro. Trump, que es ese Putin niño, también, Abascal no sé. Trump, que es ese niño que señala diciendo el rey está desnudo, pues dice que sí. Después, para Xi Jinping, no sé, porque ellos se declaran una república democrática, ¿no? China, ellos dicen que son demócratas, otro tipo de democracia. Lo que desde luego la situación política de Ucrania desde hace muchos años es un país bastante segmentado entre una zona rusófona y una zona que no era rusófona, más europeísta. No retrocedamos mucho por los sucesos de golpe en la plaza Euromaidán en 2013-2014, donde tuvo que huir el presidente democráticamente elegido. Después ha habido elecciones. Ahora, como está en un estado de guerra, claro, creen que no debe haber. Pero, desde luego, lo que sí que está claro es que la paz justa, que hablan muchos y que un poco Pablo estaba encendido, y es normal, representando a Ucrania, no va a existir ni existirá jamás en ningún tratado. Las paces no son justas. Los tratados de paz para el vencedor jamás son justas. Vivimos en un mundo injusto donde tristemente mueren millones de personas hasta de hambre. Y es así, y vivimos en una jaula de oro, que es lo que nos tenemos que reconfortar, intentar mantenerla y ayudar a los que están fuera. Pero el mundo es injusto. Hay que ser muy valientes para la paz, lo dijo el Papa, que se le echó todo el mundo encima. Hay que ser valientes para negociar la paz, porque hay que buscar la paz. Cuando ya ves que lo único que estás consiguiendo es masacrar a la población, porque al final el soldado es población, es una persona más de la población, que no se avance y que tiene pues ser más un posconflicto congelado soviético más, como el Nagorno-Karabaj, Transnistria, uno más, pues habrá que, como decía el Papa, ser valiente. ¿Cómo negociar la paz? ¿Cediendo territorio? Pues como se ha hecho. Georgia, por ejemplo, hay una situación de paz desde el 2008, como Rusia lo invadió, o sea, eran dos regiones que estaban, Abjasia y Osetia del Sur, estaban un poco indepes, intentó liberarlas del todo Saakashvili militarmente, contraatacó Rusia y ahora mismo son dos repúblicas que para Rusia se han medio anexionado. En ese momento que hubo la guerra, en verano del 2008, habían tropas americanas en la capital, en Tbilisi, porque estaban dentro del pacto de fortalecimiento y expansión, junto con Ucrania, de la OTAN. Y hay paz ahora en Georgia. ¿Que es justo? No, ya te he dicho desde el principio, no. La paz no es justa y sobre todo para el vencido. Para el vencedor, por supuesto. Y entonces, pues como dijo el Papa, hay que ser valientes. ¿Qué quieres? ¿Matar, que sigan muriendo tus ciudadanos? Que se ve como hay una parte de la población que no quiere la guerra porque se ha ido de Ucrania por centenares de miles o millones. Bueno, has dicho unos 8. O sea, hay 8 millones de ucranianos, que eso es un alto porcentaje de población, que no quieren la guerra y se han ido de su país. Vamos, tú vas con el coche por la ciudad y ves que es una matrícula muy característica. Entonces, hay que ser valientes. Pues no digo la paz eterna, como diría Ger, pero una tregua, un alto el fuego, como por ejemplo se ha firmado aunque jamás no lo cumple, entre Israel y Hamás, por lo menos para intentar evitar que sigan muriendo personas. ¿Y cómo conseguir conciliar eso con el hecho de no dejar que el agresor gane la guerra? Claro. ¿Amparo? Esa es un reto de una finura política tremenda, que es precisamente lo que va a poner, lo que va a sentar las bases, desde mi punto de vista, de la convivencia en el mundo, porque tampoco sabemos... Taiwán, ¿no? Y decir, ya, pero también, en ¿no? nuestro mundo, para mí va a sentar las bases de la finura política de esa paz, porque en esta guerra no puede haber vencedor ni vencido, porque ese concepto de vencedor y de vencido afecta tanto a una y otra parte que imposibilitaría una convivencia pacífica duradera. Yo quiero decir, a modo esto, pues eso, no curioso, sino significativo, que precisamente cuando la guerra, no recuerdo ahora, y lo siento porque no puedo dar el dato exacto, a lo mejor Jesús sí que lo conoce o Pablo, lo digo porque la diplomacia vaticana, no sé si fue en el 2023, me suena que era como llegando al verano, que están por la paz,
hizo un listado de determinadas recomendaciones para poder propiciar un acercamiento y una solución, por lo que decía Jesús de Salvador, de que la paz debe llegar, o el alto el fuego, porque no debe morir más gente de ninguna manera en ninguno de los bandos, porque son seres humanos. Y con ese objetivo, el Vaticano hizo esas recomendaciones al mundo internacional, a todos, y son conocidas. Y creo que ahí ya se estaba viendo un poco esa visión de perspectiva que había que tener para evitar lo más importante, que es la destrucción y las pérdidas humanas. Entonces, retomo ya el principio. Hace falta mucha finura política, mucha perspectiva para que no haya vencedores y vencidos. Y eso es muy difícil, pero creo que de eso se trata. Pero de eso mismo, eso mismo ha pasado en otras conflagraciones a lo largo de, excepto la Guerra Mundial, que estaba claro ganadores y perdedores, pero con guerras que ha habido en Oriente Medio, tú lo sabes y tal, de lo que se trataba era de, como dicen, de no terminar de poner, de hacer una humillación internacional. Y creo que eso es muy importante. Parece la cuadratura del círculo porque, claro, soluciones, salvo que ustedes me digan otra cosa, yo creo que solamente hay dos. Una, que Rusia se quede el 20%, se quede el Donbass y Crimea, se quede el 20% del territorio ucraniano, y entonces gana claramente Rusia. Dos, que Rusia vuelva a las fronteras anteriores a 2022, con lo cual pierde Rusia. Más que ganar Ucrania, pierde Rusia. La dos, desde mi punto de vista. Y además, volvemos a lo del realismo y tal. Muchas de las cosas que escuchamos, incluso lo que ha dicho el Papa, que se agradecen los esfuerzos, lo dijo el mismo Zelensky, pero hay veces que pedir valentía a costa de las vidas de los demás no me parece la mejor posición moral. Yo, de hecho, hay veces cuando venían brigadistas voluntarios y me llamaban para ir a Ucrania a luchar, yo digo, mira, jamás animaré a nadie a ir a la guerra porque no voy yo. Entonces, si fuera yo sí podría decir, pues con la buena conciencia, que vengan conmigo a luchar por la libertad. Entonces, la valentía está por parte de los que... ¿Y qué solución le ve usted a esto? Claro, la solución que yo le veo es, decía yo, la opción 2, de volver al orden internacional, que me parece a mí más realista históricamente que el realismo mágico, como os decía, de que ahora de repente Ucrania vaya a firmar esa especie de reparaciones de guerra de Estados Unidos y se atenga ahora a cambiar a su líder democráticamente elegido, por cierto, por un 70 y pico por ciento, que no se nos ocurra las últimas elecciones que hubo en Ucrania y que ahora la ley marcial no le impide. Ahora el índice dice Trump que en un 4%. Y claro, eso es mentira y luego iremos a eso. La solución que yo veo es la que históricamente hemos visto y tenía Jesús toda la razón de que muchos acuerdos de paz no son justos, pero por un motivo, porque la mayoría de ellos, los más importantes, se han firmado desde el colapso de la otra parte. Quiero decir, la Alemania nazi estaba colapsada, el Kaiser Guillermo estaba colapsado, el emperador de Japón firmaba lo que le pusieran delante. Yo creo que esta paz se firma desde el colapso de Rusia. Y yo sé que eso parece que no es nada realista, pero vamos a las cifras, vamos a Rusia cuánto puede aguantar. Si Trump deja de darle balones de oxígeno, Rusia está con la mitad de la flota petrolera que tiene fantasma, que ya empiezan a sancionarla, con un 23% de tipos de interés, con que se han fundido el fondo que tenían de reservas y pensiones, lo tienen fundido, con 600.000 millones bloqueados en bancos europeos. No es un panorama, y me parece que eran 13 o 14 sectores industriales paralizados, y 850.000 bajas no muertos. ¿Y cómo es posible que el PIB bajas haya subido un 4%? Es que todo eso... Claro, es que ese es el porque discurso... le seguimos comprando mucho gas. El discurso y el planteamiento que es normal de la parte ucraniana. Pero claro, pero es que está peor Occidente. O sea, tú empiezas a decirlo, el PIB ruso ha subido un 3%. No es 4, tengo entendido. Bueno, es que no es, según los orígenes, es bastante más es un espejismo. Mucho más que el de Europa. Estados Unidos, las elecciones se han visto, está también harto de poner pertrechos militares, dinero, ayuda financiera, igual que Europa. Entonces, claro, es un pulso. O sea, toda guerra es la dialéctica de dos voluntades que se enfrentan para imponerse a la otra. Entonces, la voluntad de los dos se puede resentir. Por el momento, a día de hoy, parece la que está más resentida es la parte ucraniana, la parte que apoya a Ucrania es la que está más resentida. Y de hecho, como son democracias, porque en la parte rusa hay elecciones, pero no son elecciones muy democráticas, pero en la parte democrática, los pueblos que tienen que apoyar a Ucrania están diciendo que basta. Simplemente, es que es triste
están diciendo que ya se han Pero cansado. España no ha dicho basta, ni Bueno, no, Francia, ni en el Alemania. electorado, me refiero, hay que 50 leer entre naciones líneas, desarrolladas hay que apoyan leer a entre Ucrania. líneas y hay que ser, como dice el Papa, valiente. En Estados Unidos ya han dicho que basta. Estados Unidos han votado a un señor que desde el principio estaba diciendo lo que dijo, porque si algo tiene Trump es que no miente, es un exagerado, es un histriónico, es un Yo creo que vedette. es lo que único que miente, hace. sí que Es miente. lo No, único pero que hace. digo, no, pero Bueno, a ver, miente en el sentido de que del es 4%, un estrambótico, pero todo el mundo tiene claro que de una manera u otra iba a terminar con la guerra de Ucrania y de Oriente Medio, haciendo las barbaridades o las butés que se hicieran. Y entonces han votado a los americanos a una opción. Y los europeos, que como decía un primer ministro belga, somos un gigante económico, aunque ya menos, un enano político y un gusano militar, no tenemos fuerza. Y gastamos 4 veces más que Rusia en armas, en presupuesto de defensa, sumándolo Europa, gastamos 4 veces más. Entonces, pero como somos pequeñitos, somos muchos pequeñitos, no tenemos el músculo militar. Esto de los que programas tiene electorales Estados los Unidos. carga el diablo, porque tampoco creo yo que los norteamericanos se fijaran mucho en las intenciones de Trump sobre Ucrania y en todo caso a Trump ya le ha empezado a contestar en su propio país, incluso su propio ex vicepresidente. Es Mike una Pence. democracia. pero- Somos una democracia. No, somos una democracia, en pero Europa. en la última encuesta Quiero de decir que opinión no que tiene hacían... tanto respaldo respecto a lo que quiere para En la Ucrania ya. como podríamos pensar por el elevado número de votantes Pero que ha tenido. hablaba Pablo de las elecciones, Sí. del respaldo democrático a Zelensky, es verdad, excepto verdad. en las zonas que estaban ocupadas por Rusia. Ya, pero, claro, y en o sea, muchos que no es llegado todo al el país, 50%. por ejemplo. Pero que eso tampoco sucede en España, es que eso es ridículo, tampoco por sucede en ejemplo, España. Trump En ha todo el tenido país no- un respaldo más que mayoritario en Estados Unidos. Y todos sabían que además por los negocios del hijo de Biden, entre otras cosas, preventivamente indultado por el presidente Biden, que iba a acabar con el tema de Ucrania de una manera u otra. Y como vemos, como por ejemplo el resort de vacaciones de Gaza, pues hace unas salidas de tono para conseguir el objetivo final. Es un negociador, el negociador loco, que parece que va a hacer una burrada, porque va a máximos, como dice Amparo, y para conseguir que haya paz, porque es un hombre de negocios y como buen hombre de negocios sabe que en la guerra hay algunos que A ver, hacen a ver, negocios. Pablo. Yo va por peor. decirlo muy bravo, no es que exagere, es que miente abiertamente. Cuando dice que Zelensky, todos lo sabemos los que estamos aquí, los oyentes, Zelensky no tiene un 4% de apoyo popular. Eso es una mentira. Y es una mentira que entra dentro del esquema de la propaganda rusa y ahora voy ahí. Decir, por ejemplo, que Ucrania ha provocado la guerra, como he dicho, eso es otra mentira enorme, grande. Quiero decir, es una barbaridad. Es una barbaridad. Eso son mentiras. Y digo una cosa más. El año pasado decíamos, ¿os acordáis la operación aquella del Mossad con los buscas que se dijo, En el unos Líbano. buscas explosivos con Hezbollah, y se dijo entonces que esa es probablemente la más ingeniosa y la mejor operación de unos servicios secretos que se ha hecho en la historia. Pero yo empiezo a sospechar que esa no ha sido, que la mayor es esta de aquí. Es que se haya conseguido desde la guerra híbrida que empiezan los rusos en el 2016, que se detectan en las primeras elecciones de Trump, que hay una intervención de Rusia, igual que lo hubo en el Brexit y que hubo aquí en Cataluña, yo empiezo a sospechar que las últimas opiniones de Trump encajan perfectamente con el discurso de la propaganda rusa de que Zelensky no es un presidente legítimo, eso lo dice la propaganda rusa y lo dice Trump, que con un apoyo del 4%, eso es de la propaganda rusa, y diciendo que es que eran los ucranianos los que han provocado esta guerra. A mí ya empiezo, y no digo que es que sea un agente del FSB, que es el antiguo KGB, no, es que han conseguido a través de los estados de opinión, del movimiento MAGA y de otras cuestiones, han conseguido que el presidente de Estados Unidos, de una nación poderosa, empiece a decir absolutas mentiras. Son mentiras. Es que igual la contraparte de Trump apoyó una guerra, una parte de una guerra de un agredido, que está claro que Ucrania es el agredido sin el respaldo de toda la población o toda la lógica geopolítica. Porque, por ejemplo, ¿quién ha destruido el Nord Stream? ¿Quién hizo el ataque? No se sabe. Pero vamos, Rusia no ha sido, porque Rusia tiene la llave desde el principio. Pero Rusia lo cerró, Pero, antes de que se sí lo destruyera. cerró, pero alguien lo ha destruido.
las últimas investigaciones, porque hay un proceso, bueno, señalaban más bien a Rusia, no, a otras partes. Después hablábamos de resultados y de encuestas, lo del 4%, que eso, las encuestas las carga el diablo, está claro. El 4 coincidimos, ¿no? Que pero no lo que está claro es que en el desarrollo de la guerra ha habido el responsable último, no último, es muy relativo, desde luego, el culpable de la invasión es Putin, eso está claro. Pero hemos llegado hasta aquí, por ejemplo, por no seguir las recomendaciones de personajes de la talla de George Kennan o de incluso el recientemente fallecido Henry Kissinger. Dijo, si no se quiere que haya una guerra en el este de Europa, no hagamos esto, esto, esto y esto. Y se ha hecho eso, y ha habido una guerra. Hay que finlandizar Ucrania, y lo que se ha hecho es, al revés, militarizar a Finlandia. Entonces, aquí hay varias líneas de pensamiento. Le negamos la soberanía a Ucrania y que no haga lo que quiera. Vamos ahí. Pero, y, a ver, si quiere entrar en la OTAN o pedir entrar en la OTAN, que luego será está que pedido, lo acepten o no, pero exacto, podrá pedirlo, ¿no? Claro, puede pedir, pero ¿queremos ir a la guerra? O sea, queremos ahora mismo, si entra en la OTAN o en la Unión Europea, tenemos obligación por los tratados constitutivos de ir a la guerra contra Rusia. ¿Queremos ir a una guerra contra una potencia nuclear? Pregunto. ¿Queremos que Rusia invada más países? Pregunto. A ver, no, pero para eso están en la OTAN. Ahí el problema de Ucrania es que histórica, pero a ver, es que el mundo no es de color de rosa. A Ucrania le ha pillado la historia y la ha atropellado. ¿Y si te hubiera pillado a ti la historia? Claro, pues estaría... Soy el primero que ha dicho que es injusta la historia, o sea, no es justa. Pero ponte en el papel de ellos. Yo, por ejemplo, dice, no, cuando... te ha tocado tener el vecino Rusia. Pues yo quiero vivir en democracia. Hace 1400 años, pues se vino abajo el reino hispano-romano godo, y vinieron unos del sur y nos invadieron. Pues mala suerte. O sea, es que la historia no es justa. Es que de todas formas, Amparo, parece también, suena raro decir, bueno, pues nada, cedamos una parte de un país democrático a un país antidemocrático y que se apañen, y pobrecitos estos que han tenido la mala suerte de estar tan cerca, ¿no? No, eso no es así, ni debe ser, ni debe ser. Lo que sucede es que hay que Pregúntale analizar los al Donbass, datos. Lo primero que quería decir, por lo que estábamos hablando, es conocido, es sabido y es indiscutible que tanto Putin como Trump son maestros de la desinformación, con lo cual ahí hay que siempre tener mucha precaución con lo que se escucha y tener mucha atención a lo que se dice. Trump, en su discurso, hablaba de, como siempre, América de dentro, tal. Hizo dos apuntes muy interesantes, que era un poco la orientación económica. Y la orientación económica era un fomento de la producción armamentística, lo que significa que alguien tiene que comprar y tiene que utilizar las armas, y del tema automovilístico. Esas dos pilares de generación de riqueza en Estados Unidos se une con la Unión Europea como consumidor de ambas dos, y por tanto la ubicación de las diferentes conflagraciones armamentísticas que tiene que haber para que unos compren, se protejan, tengan que defender, y de ahí surge todo un poco la base de todo este movimiento. Lo digo porque me uno a lo que apuntaba inicialmente Jesús, del tema del dinero. Sigue la ruta de los intereses económicos y al final llegas a donde llegas. Vamos a ver, respecto de lo que tú dices. De lo que tú dices, evidentemente, no puede ser así, de que eso quede el país, o sea, dividido. Eso no debe de ser así. Pero sí que tenemos que analizar, y yo no sé si el presidente Zelensky lo tendrá claro, y por supuesto no lo diría, pero ellos querían, era un objetivo, el objetivo de Ucrania, desde mi punto de vista, era mantener su soberanía, integrarse en las organizaciones internacionales, Unión Europea y OTAN, o sea, tener una democracia, ¿de acuerdo? Pues resulta que en la OTAN solicitaron su ingreso, en la Unión Europea. Si hacemos un análisis de cómo se ha desarrollado todos estos procesos, siempre ha habido un parón a Ucrania. No reúne los estándares de la OTAN, en la Unión Europea no reúne los estándares democráticos. Es decir, por H o por B, Ucrania está ahí, como dicen, en la puerta de entrada, tocando a la puerta. Eso es muy significativo. Y eso
Ese hecho en esas dos organizaciones, la regional europea y la OTAN, que es la de defensa colectiva, es muy significativo para darse cuenta de que ha fallado algo no en Ucrania, ¿no?, sino en todos los actores que ahora deberían no fallar. Ahora deberían no fallar y saber qué es lo que quieren hacer para mantener o no las fronteras, la democracia y el orden liberal, y demostrar cierta fuerza armamentística. No está bien que la Unión Europea nos hemos dedicado a hacer mucha reglamentación, poca cultura en los países de la Unión Europea de lo que es Europa y la unidad regional, y la energía en manos de los rusos. Ese es el tema. La alimentación, mira lo que teníamos el año pasado por estas fechas con los agricultores de Francia, de España. Ellos, contratos bilaterales con otros países. Es que esa es otra, el Claro, funcionamiento de la pero Unión además, Europea. eso por un lado, la alimentación, el tema energético y el tema de defensa. Que venga nuestro primo de Zumosol, los americanos, y nosotros aquí tranquilos. Sí, tenemos todos los elementos. Yo quiero lanzar un mensaje positivo. Es el momento, y si no es el momento, olvídense de tener ningún tipo de protagonista, porque a los extremos de ese mapa, y con esto termino, a los extremos que nosotros vemos el mapa y vemos la Unión Europea, vemos nuestra Europa, que el mundo no se ve así en otros países, el mapa mundi, a esos extremos hay otros países que de momento están callados. Ahora hablaremos de Europa un poquito más extensamente. Pablo, Totalmente de acuerdo, y yo vuelvo a lo mismo. Sí. O sea, uno no es más realista porque diga no me voy a enfrentar a Rusia ni a llegar a acuerdos con sus vecinos. No eres más realista por evitar eso. Eres más realista cuando tú te armas. Claro. La Unión Europea se arma, no vive desmilitarizada consumiendo la energía de un país que no es una democracia y que depende de un solo tipo. No hay nada más frágil y más irrealista que depender de un régimen que depende de una sola persona. Eso va condenado al desastre. Lo que se vivía es una ilusión, que no es una ilusión real. La realidad está aquí. Tienes un vecino agresivo que tiene armas nucleares, que es un vecino que está militarizado, y tú estás mirando para otro lado y dependiendo, como decías tú, del primo americano. Y eso se tiene que acabar. Y yo creo que Europa ahora tiene que despertar, y esas 50 naciones desarrolladas que están apoyando a Ucrania tienen que despertar. Y hay que tener, como dice muchas veces Amparo, una cultura de defensa. ¿Para defender qué? Pues precisamente ideas que van un poco en dirección contraria de esa especie de realismo que se está hablando. Y es precisamente a defender la idea de que tú tienes el derecho y la soberanía de decidir el destino de tu país independientemente de qué vecino tengas. Y si tu vecino se pone en modo siglo XIX o siglo XX con una guerra territorial, asesinando a tu población y conquistando tus recursos, tú vas a tener el apoyo de organizaciones internacionales que te van a ayudar a defenderte. Y bajo esa premisa queremos vivir todos. El asunto tiene que empezar por uno. O sea, uno no ha de ser valiente a costa de otro y demócrata a costa de la democracia de otro. Uno que tiene que ser valiente frente a todo y demócrata frente a todo. Y frente a todo y frente a todos. Y por eso, que los ucranianos quieren vivir en democracia en Europa y no tan, bienvenidos sean. Que quieren los georgianos, bienvenidos sea. Sin miedos, sin complejos, porque tenemos sumar los PIBs de todos los países europeos y podemos plantar mucha cara a China, a Estados Unidos y a quien venga. Pero hay que despertar de este letargo. Una cosita, Amparo, mínimo. En la cumbre de Gales del 2014 de la OTAN se aprobó el destino del 2% del PIB para el tema de defensa. Estamos en 2014. Han pasado 11 años, bueno, 11 años no, porque no recuerdo qué meses. Vale, 10 años. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado OTAN? Pues ¿Qué ha pasado países de la Unión Europea? ¿Qué ha pasado? No sé qué, Estamos en un 1,9, solamente Polonia 3 y pico, porque Polonia está evidentemente tiene que... ¿Qué ha pasado? Ahora, ¿de qué nos estamos extrañando de que venga alguien y diga, oiga, que no pago más? Aquí entiendo yo que hay dos planos de conversación que estamos, lógicamente, poniendo encima de la mesa de una manera más o menos ordenada. Una es la agresión, quién es el agresor, quién es la víctima, quién es el responsable de lo que está pasando y quién debería ser el que en fin, plegara velas para que se pudiera llegar a algún tipo de paz justa. Y luego está los asuntos colaterales. Si Europa tiene líderes, si Europa es congruente o no comprando petróleo o gas a Rusia cuando se supone que está poniéndole sanciones económicas, ese tipo de cosas. Entonces son
Dos planos que van convergiendo a lo largo de la conversación, pero que conviene tener claro que son Pues independientes. mira, hilvano el aspecto colateral con la pregunta. Una de las cosas que ha servido este conflicto estos 3 años es para evidenciar eso, la fragilidad de Europa. Europa es una entelequia. O sea, es una Unión Europea que ha crecido, y voy a ser muy rápido, con el enfrentamiento inicial entre dos posiciones, Jacques Delors, que era federalista, socialista francés, y Margaret Thatcher, que quería una Europa de las naciones, de los estados, Europa de los estados. Entonces, se ha creado ese entelequia de Bruselas y que creemos Europa, Europa, pero que Europa después es intereses y poder. Poder no hay porque hay pequeñitos poderes. No tenemos capacidades. Francia, que fue la que se lanzó en la guerra de Libia contra Gaddafi, al tercer día estuvo pidiendo munición y armamento al primo de Zumosol, al tío Sam, porque no tenía capacidad. Pero no estamos en contra de Europa, ¿no? No, De la por Unión supuesto. Europea. Pero, o sea, a pesar de todos sus defectos, sigue siendo un buen claro, invento. no, es una historia de éxito, pero que hay que cuidar y mejorar, porque no es más Europa, es mejor Europa, que aquí hemos ido a más Europa. No, mejor Europa, que es otra cosa. Corre riesgo, ¿eh? Y una pincelada rápida es que dentro de la geopolítica lo que ha servido esta guerra, sobre todo para el lado anglosfera americano, es para poner firmes a las veleidades estratégicas europeas que estaban hablando de la independencia estratégica europea, vamos a ser autónomos estratégicamente frente al americano, nos han puesto firmes con el miedo de la guerra del ruso, pero sobre todo para proyectar esa firmeza y esa unidad de Occidente frente al gran desafío que tiene Estados Unidos y el mundo, que es China. Que además, por cierto, una de las últimas derivadas de este acuerdo de Trump con Putin, que se ha escrito ya algunos artículos en Estados Unidos, es la derivada de intentar romper esa unión entre China y Rusia firmada y mantenida durante los últimos 3 años, porque Putin, entre ellos tienen también sus problemas. Pero lo ha apoyado Trump, económicamente. ¿A Trump de verdad le interesa recuperar, rehabilitar, potenciar a una Rusia que está de capa caída, que tiene esos problemas Hay muchos económicos intereses inmensos, económicos. déficit democrático todo el del mundo? Es decir, ¿qué gana Trump potenciando a Putin cuando sabemos o podemos presumir que Putin a la hora de la verdad se irá con Xi Jinping y no con Occidente? ¿Qué gana apoyando y siendo aliado Salman, el presidente, el príncipe de Arabia Saudí aliado, que es una teocracia? Claro, o sea, es que, a ver, los aliados son intereses, no amigos. A ver, nos quedan, que saben, hoy tenemos un formato un poco más corto, nos quedan 3 minutos, así que vayan concentrando los argumentos independientemente de lo que yo les pregunte. Pablo o Amparo, no sé quién me había pedido la palabra. Bueno, vamos por ahí. Adelante, Pablo. Nada, bueno, respecto a qué gana, perdemos todos. Con una alianza con Putin perdemos todos porque lo primero que ha hecho, que es un error, se dice negociación, pero es un gran error, y es que cuando lo ha convocado a la mesa de negociación ya había hecho todas las supuestas concesiones respecto a los territorios y otras cuestiones con Ucrania. O sea, eso para empezar no es una forma de negociar. Y luego, porque no entiende que porque yo sigo la televisión y los medios rusos, y es muy interesante lo que estaba diciendo Jesús. Ha habido un giro ahora en los medios rusos que empiezan a hablar mal de China. Están diciendo que si los drones ucranianos son chinos y tal, y ya han cambiado de China, mi amiga del alma, de la cual le llenaba los supermercados. Pues los supermercados de Rusia están llenos de productos chinos y tienen ahora coches en Rusia para vender chinos para 10 años. Un stock que les han mandado. Es decir, han sobrevivido gracias a China y está cambiando el discurso y probablemente los tiros vayan por ahí, pero es un gran error porque le está dando carta de naturaleza a Putin para su gente. Me explico. Todo el argumentario ruso del telediario desde hace 3 años es que esta guerra se está haciendo contra la OTAN, porque es ridículo. Si la guerra fuera contra la OTAN, esto habría acabado en un mes. Es decir, Rusia no tiene para aguantar. La semana pasada se vieron burros en el frente por primera vez en 100 y pico años. Está desfondada. ¿Qué guerra contra la OTAN? Y ha sido todos los americanos, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora Trump, al sentarse con Putin, ya los ha igualado, los ha puesto de iguales, cuando es una risa. El presupuesto americano son 700 billones de dólares, cuando el de Rusia no llega a 100 y pico. O sea, no están para sentarse en la misma mesa. Vamos concentrando argumentos. Jesús, ¿algo más que añadir a eso? Bueno, o Amparo. Añadir sencillamente que entiéndaseme hasta donde quiero llegar cuando digo, la guerra sirve para que nos demos cuenta de que no puede volver a repetirse. No pueden volver a repetirse las primero guerras. hay que acabar esto. Vale, pero una cosa. Entonces, ¿qué? Seguridad para Ucrania, seguridad, disuasión para Rusia.
toma de conciencia de las capacidades por la Unión Europea, de las propias, que tenerlas las tenemos, y tenemos dinero, y hemos dejado todo lo que antes he dicho. Y por último, un liderazgo único tendría que haber, aguantarse con un liderazgo que único. mañana se van el británico y el francés a Washington, bueno, y el español a Kiev. Muy rápido. Muy el rápido. mundo es injusto. Se mueve por intereses y poder. Y aquí la jugada, la partida sigue jugando, porque como decíamos, está detrás China. Es decir, la partida seguirá. Bueno, una última cosa. Hoy hemos tenido una concentración, meeting le llaman ellos, de los ucranianos en Valencia, esta mañana en la Plaza de la Virgen. ¿Y hay algún acontecimiento más para mañana lunes, Exacto, no? para mañana lunes a las 7 de la tarde en las Torres de Serrano se hará un izado de bandera y se concentrará la comunidad y todos los vecinos valencianos que quieran sumarse. En solidaridad con el pueblo, como diría el Papa Francisco, el martirizado pueblo ucraniano. Señores, señora, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y a ustedes por la atención prestada. Queden ustedes con Dios.